¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, había quedado el tema de error sistemático de conexión de instrumentos. A ver, acá tenemos el ejemplo típico cuando queremos medir una resistencia desconocida, no conocemos el valor, por un método indirecto, o sea, por medio de un amperímetro y de un voltímetro. ¿Por qué? Y porque por ley de Ohm sabemos que si yo conozco la tensión que tiene la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia, puedo calcular justamente el valor de esa R. Ahora bien, vamos a ver el circuito. El circuito tiene conectado entonces un amperímetro, conectado obviamente en serie, porque eso lo habíamos estudiado, ya se lo había dicho yo, que si bien, a ver, en una materia especial que estudia todo esto, lo que es instrumentos de mediciones eléctricas, ya habíamos adelantado esto en cuarto año, y tal vez en otra materia seguramente también lo vieron, pero bueno, seguramente conmigo sí, que siempre el amperímetro había que conectarlo en serie con respecto a la R. ¿Por qué? Porque un amperímetro ideal tiene una resistencia 0, por lo tanto es como si fuese un cortocircuito. Ahora bien, el amperímetro no es ideal, por lo tanto tiene una resistencia interna. ¿De acuerdo? Esta R interna obviamente es pequeña, pero existe. El voltímetro siempre tenía que estar conectado en paralelo. Alguna vez un voltímetro sí se puede conectar en serie para casos muy especiales, pero en general lo conectamos en paralelo. Y tiene una resistencia interna que, si fuese ideal, sería infinito, por lo tanto que no habría corriente que pase por el voltímetro, porque sería como si fuese un circuito abierto. Pero, como no es ideal, es un voltímetro real, entonces tiene una R interna, pero esta R interna es muy alta, ¿sí? En el orden de los kiloohm, de los megohm. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, pero existe, no es infinita, por lo tanto va a haber una corriente IB que puse acá que va a pasar por el voltímetro. Ahora bien, vamos a ver el circuito otra vez. Entonces tengo el amperímetro conectado en serie con la resistencia y el voltímetro conectado en paralelo. Por lo tanto, la fuente que tengo acá, cualquier fuente de continuo, de alterna, no interesa, cualquier fuente que tenga acá, va a entregar una I total. Esta I total, parte de ella se va a ir por el voltímetro, aunque sea muy pequeña, a veces la podemos despreciar, pero existe, y otra I que es la que va a pasar por el amperímetro. Ahora fíjense, esta I que pasa por el amperímetro, que esta R interna obviamente está dentro del amperímetro, también pasa por la resistencia. Por lo tanto, yo necesito saber qué I es la que pasa por esta resistencia desconocida para poder calcularla. Entonces, esta IA es exactamente la I que necesito, porque esta IA es la medida. O sea, que va a ser igual a mi corriente que pasa por la R. ¿Por qué? Y porque este amperímetro está conectado en serie. Sabemos cuando tenemos elementos conectados en serie, la I es la misma. Por lo tanto, la I que pasa por el amperímetro es justamente la I que está midiendo el amperímetro desde ya. Y, por suerte, es la I que también pasa por la resistencia. Por lo tanto, acá no tengo problema. Pero veamos qué pasa con el voltímetro. El voltímetro obviamente está midiendo una V, una tensión, que justamente me indica el voltímetro. Esa tensión es la tensión que está midiendo el voltímetro desde ya. Pero esa tensión que está midiendo el voltímetro, como este instrumento, como el amperímetro, está conectado en serie, según la ley de Kirchhoff, sabemos que si tenemos elementos conectados en serie, tenemos también tensiones que caen en cada uno de esos elementos. Entonces, la tensión que está midiendo el voltímetro es la que está leyendo desde ya, pero es distinta a la tensión que yo necesito. Yo necesito solo la tensión de la R, y si nos damos cuenta, entonces la tensión que está midiendo el voltímetro es tanto la tensión que cae en el amperímetro
como la tensión que cae en la resistencia. Entonces lo que estamos suponiendo es desde ya que conocemos la resistencia interna del amperímetro y también la resistencia interna del voltímetro en la hoja característica del instrumento de medición. Nos viene la hoja de datos y dice, bueno, tal instrumento tiene tal R interna, en voltimétrica en el voltímetro y tal R interna amperométrica en el amperímetro. Entonces, estos valores son conocidos. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es sacar este valor UA que no me interesa, porque yo necesito solo UR. Entonces, planteamos la segunda ley de Kirchhoff. La tensión medida es esta más esta. Yo necesito entonces sacarme de encima UA. Entonces digo, la U medida va a ser igual a UA, que es la I que está midiendo el amperímetro, la conozco porque la leo, por la resistencia interna al amperímetro, que la conozco porque leo la hoja de datos de mi instrumento de medición, más la tensión UR. Entonces, ¿qué digo? Yo necesito UR, por lo tanto me tengo que sacar de encima la tensión del amperímetro. Bueno, no hago otra cosa que pasarla para el otro lado, digámoslo así. Entonces me queda que la tensión UR desconocida es la U medida, que la estoy leyendo, la conozco, menos la IA por la RIA. La IA la conozco, como dijimos antes, porque la leo en el amperímetro, y la RIA también la conozco porque está en la hoja de datos. Por lo tanto, se la resto a la tensión medida y ahora sí pude calcular o pude obtener UR. Entonces, ahora puedo plantear tranquilamente que la resistencia esta desconocida, que yo no conocía, es igual a la tensión UR, haciendo esta operación matemática, sobre la IR, donde no tuve o no necesité, en este caso, hacer alguna operación matemática. Entonces los errores sistemáticos, o en este caso por conexión, es aquel que yo, haciendo operaciones matemáticas, puedo obtener el valor real. Obviamente con los errores que tenga el amperímetro, por el tema de la clase y demás, pero estoy midiendo por lo menos la tensión, o puedo calcular, sacarme encima la tensión que no es real, y bueno, y hacer el cálculo. Con los errores correspondientes, pero de los instrumentos, no por la conexión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Bien, y ahora le va a quedar a ustedes, pero luego vamos a hacer una introducción, haciendo esta conexión. Fíjense, acá el voltímetro tenía todo esto que estaba midiendo. Ahora es al revés. Digo, bueno, voy a poner el voltímetro acá y a ver qué sucede. Entonces, fíjense, lo mismo. Tengo una I total que está midiendo el amperímetro, o sea que la leo, la conozco, pero resulta que esa I total se va un poco por el voltímetro, aunque sea chiquita, pero un poco se va, y otra viene la IR. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que esta corriente no es esta ahora en este caso. O sea que la I total, que es la que lee el amperímetro, que sí es igual, es distinta a la corriente real que pasa por la resistencia. En cambio, la tensión que está midiendo el voltímetro, UM, que es igual a V, sí es la tensión que está en la R. O sea que ahora sí, esto es igual a la tensión de la R. Distinto era en este caso. Justamente está pasando lo contrario. Es decir, que aunque los conecte de otra manera, los errores sistemáticos por conexión los voy a tener igual. Por lo tanto, ahora le va a quedar a ustedes plantear algo parecido a lo que está acá, que en este caso habíamos planteado la segunda ley de Kirchhoff. Ahora es al revés. Van a tener que plantear la primera ley de Kirchhoff y tratar de sacarse de encima entonces ¿a qué corriente? Y a esta IB, porque esta IB no la necesito ahora. Entonces le va a quedar como tarea plantear lo que yo planteé acá, pero acorde a este circuito. ¿Estamos? Entonces, más ayuda. Entonces decimos que la U que mide el voltímetro
es igual a la U medida que yo conozco, o sea que estoy leyendo la que veo, la que leo acá en el amperímetro, y es igual a la UR, pero la I total es igual a la I que está pasando por el amperímetro, que es la que está midiendo, pero es distinta a la IR. ¿Por qué? Porque, como dijimos, mide a esta y a esta. Entonces, repito, planteando algo parecido a esto que está acá, van a tener que llegar a poder calcular el valor de la R con la UR que realmente necesito y con la R, con la IR que realmente necesito, que, repito, van a tener que sacar encima este y B. Es muy fácil, ya se lo dije, planteé la primera ley de Kirchhoff y les va a salir muy fácil, pero bueno, para que traten de hacerlo ustedes y como siempre cualquier duda me consultan. Nos vemos, gracias.